Tips para gozar de una buena salud. 1. Sigue una dieta saludable. 2. Mantente físicamente activo a diario y cada quien a su manera. 3. Vacúnate. 4. No consumas tabaco en ninguna de sus formas. 5. Evita el consumo de alcohol o redúcelo. 6. Gestiona el estrés para una mejor salud física y mental. Y continuamos aquí en nuestra mesa de conclusiones con nuestros invitados del día. Muchas gracias, Ulises, Abigail, por continuar con nosotros. Bueno, pues, Ulises, quiero hacerte una pregunta que creo que es muy interesante. Todos los farmacéuticos clínicos aquí en México, ¿a qué retos se enfrentan, Ulises? Bueno, principalmente el mayor reto es un mayor reconocimiento al área de farmacia clínica como parte integral en la seguridad del paciente y como parte del equipo multidisciplinario trabajando en conjunto, ¿no? en la seguridad del paciente. Los retos más grandes es en el área del sector público. El sector público es el más vulnerable, ya que actualmente no se contempla esa parte de la farmacia clínica. Afortunadamente en el sector privado tenemos un poquito más de respuesta y precisamente estamos fomentando eso, ¿no? El uso racional de los medicamentos. Esa parte creo que la hemos subestimado los médicos, y el Hospital Country ha puesto el buen ejemplo en cuanto a la forma en la que podemos interactuar sin interrumpir la buena atención del paciente y sin embargo sí garantizarle al paciente una seguridad farmacológica. El hecho de atender una condición farmacéutica segura para el paciente, evitar efectos inhibitorios, evitar efectos secundarios. Lo dijiste, Ulises, la duplicidad farmacológica puede hacer que el paciente tenga una condición tóxica temprana y obviamente coadyuvar a esto, si el paciente tiene alguna condición, ajustar dosis a condiciones asociadas al medicamento, y a veces dejamos dosis plenas de algunos medicamentos y no contemplamos que ese medicamento lleva un ajuste farmacológico. Dejarnos aconsejar. En esa labor que el Hospital Country ha llevado en tantos años, desde que se crea el área de farmacia clínica, y paulatinamente creíamos que solo les correspondiera llevar las bolsas con los medicamentos, las bolsas con la nutrición parenteral, la comunicación con el centro de mezclas, pero la labor de búsqueda selectiva de un producto, de un medicamento de alta especialidad, lo vimos en tiempos de pandemia. El Hospital Country, como muchos hospitales, tuvieron la necesidad de tocar muchas casas farmacéuticas en la búsqueda de medicamentos de alta especialidad que se contemplaron como una opción para dar manejo, porque no había una definición de cuál era el manejo ideal para el paciente con COVID. Pero ¿cómo han hecho esta labor, Ulises, de selección de laboratorios y de casas farmacéuticas, no solo por el precio, sino también por la seguridad clínica para el paciente, para hacerlo de manera segura? Muy bien. Bueno, se hace en base a diferentes criterios, conforme la normativa no lo dice. Pero además es importante reunirnos como equipo multidisciplinario. El área médica, ¿cuáles son sus necesidades del área médica? ¿Qué medicamentos son los que se requieren para diferentes servicios? Por ejemplo, el área de nefrología, se requieren estos medicamentos. El área de neurología, neurocirugía, el área de traumatología, requerimos todos estos medicamentos. Entonces, en base a ello, hacemos una lista. La lista de los medicamentos que va a requerir el Hospital Country 2000. Ahora hay que buscar proveedores que cumplan con 3 características, que cumplan con medicamentos de calidad, que cumplan con medicamentos seguros y que cumplan con medicamentos efectivos. Esos 3 son los pilares importantes para una medicación segura, para satisfacer las necesidades también, tanto del área médica, para que el paciente tenga una mejor recuperación, y es importante proveer medicamentos de calidad. Abigail, ¿y cómo es la interacción que ustedes tienen con el departamento de enfermería principalmente? Bueno, nosotros
participamos con ella o estamos presentes con el departamento de enfermería desde que si tienen alguna duda, no sé, que no sepan en qué solución diluir algún medicamento, en cuánto diluirlo, en cuánto tiempo pasarlo, también en qué equipo utilizar, así como también si tiene alguna duda en algún cálculo para la administración del medicamento, nosotros estamos presentes con ellas, nosotros pues acudimos a cualquier duda, pregunta y les damos recomendaciones y también pues les damos pues la educación. Creo que esto de cierta forma ha ayudado para que el médico también tenga esa tranquilidad de que las enfermeras están haciendo adecuadamente, ¿no?, sus administraciones. Sí, de hecho, pues así nosotros nos aseguramos de que el medicamento va a ser administrado de forma correcta y que vamos a obtener los resultados que estamos esperando. ¿No? Y aquí una parte importante es de que en el hospital hemos ganado muchísimo, ahora sí que muchísima respuesta por parte de enfermería. Ahora enfermería se apoya de nosotros para cualquier duda que le surja, ¿no? No solamente, anteriormente era entre ellas mismas, entre jefas de enfermería, ¿no? Y ahora ya nos tienen toda esa confianza. Nosotros les transmitimos toda esa confianza a enfermería para administrar medicamentos de manera segura. Entonces eso es uno de los grandes logros que hemos tenido como hospital. Digo, el hecho de crear una cultura en tareas de infusión de medicamentos, que es algo que yo de verdad lo reconozco, porque hoy ningún medicamento se pasa si no se emplea una bomba, y eso nos permite dar la certeza que se hacen talleres para aprender a purgar de manera correcta y convenientemente un medicamento para que la acción sea inmediata al fármaco y disponibilidad de esto, tomando en cuenta que es un hospital que paulatinamente se ha ido convirtiendo en un hospital de alta especialidad. Digo, la evolución de este hospital a más de 24 años de existencia nos ha ido pautando que el comportamiento clínico del tipo de pacientes que tenemos es totalmente diferente. El contar con una sala de hemodinamia, salas de hemodiálisis, hacer cada día más procedimientos de alta especialidad, nos da la pauta de que tenemos que estar mayormente preparados, tener todo un arsenal farmacológico suficiente, conocer los tiempos de infusión de medicamentos, nos da la pauta para tener una eficacia clínica que corresponda. Pero, Ulises, ¿cuál crees que ha sido para ustedes uno de los mayores logros que ha alcanzado el servicio de farmacia clínica a lo largo de estos años de trayectoria? Sé que ustedes han sido un apoyo muy importante para la coordinadora de este equipo, que Lupita, sé que lo ha hecho bien, sé que le ha echado muchas ganas a todo este proyecto, pero que sin lugar a duda, sin el apoyo de gente valiosa como ustedes, que la gente nueva es un valor muy importante porque viene con información fresca y nos permite estar a la vanguardia de lo que estamos haciendo. Bueno, dentro de los mayores logros es que cuando inició el hospital, no existía este servicio de farmacia clínica. Nos fuimos integrando paulatinamente. Iniciamos con un químico, luego fueron 2, luego ya fueron un químico por turno. A la hora que llegamos, en este momento, una plantilla aproximadamente de 15 químicos repartidos durante todos los turnos. Y hemos sido un hospital que va a la vanguardia, es decir, que hemos ganado concurso estatal de farmacovigilancia en cuanto a notificación de sospecha de reacciones adversas. Ganamos el primer lugar, lo digo con mucho orgullo ante todo mi equipo. Hemos ganado concursos de carteles de investigación, hemos publicado artículos científicos, estamos constantemente actualizándonos. Y algo muy importante es de que en este año se ha implementado el equipo multidisciplinario, participar, es decir, en pases de visita con el paciente, ir de la mano con el equipo médico, el equipo de enfermería, el equipo de nutrición, el equipo de terapia de rehabilitación, todo esto para un fin, la seguridad del paciente. Esa parte es fundamental, que la gente de alguna manera entienda que no solamente se hace una medicina a un lado de la cama, hay mucho trabajo que se hace atrás del escritorio para poder hacer un vaciado de información de todo lo que se tiene y poderlo llevar, ¿sí? Porque en el tema de procesos de certificación en las instituciones públicas y privadas, algo de lo que se nos pide es mucho trabajo de escritorio que la gente a veces no ve cómo se obtiene un reconocimiento, no solo en la parte técnica, sino también en la parte del desenvolvimiento
que se tiene que tener como equipos para trabajar, que esa es la parte que a veces nos cuesta mucho, porque la lucha de egos en el área de la salud, el ir adquiriendo cierto conocimiento teórico, a veces nos hace perder un poquito de ese piso emocional y no nos permite interactuar con las áreas, pero debo decirles que el reconocimiento para ustedes que han llevado a lo largo de ya varios años de desempeño, de saber que existen más de 15 químicos en el hospital, es una labor en la que se expresa, porque son más de 13 los controles de enfermería que se tienen en el hospital, tomando en cuenta que se involucran terapia intensiva, terapia intermedia, cuidados coronarios, quirófanos, porque todos los medicamentos se suministran en diversas áreas, urgencias, y cada uno de estos lugares puede tener una condición en la que se les va a reportar una situación o hay que surtir un medicamento, porque hay pacientes que solamente acuden para infusiones de medicamentos y hay que monitorearlas. Son pacientes que son de entrada por salida, pero que el hospital no deja de proveerles este medicamento al paciente, y que obviamente hay que tener la condición que le garantice a él una condición de bienestar, que el medicamento tenga una red de frío, que es algo que ustedes tienen que estar monitoreando, el monitorear refrigeradores que le garanticen a ustedes que un biológico estuvo a la temperatura que el que debería garantizarles a ustedes, porque si no, todo ese biológico se puede ir a una condición de destrucción, porque puede poner en riesgo la seguridad de la gente que lo va en un momento dado, se le va a suministrar. Todas estas son cosas que de verdad representan para nosotros algo muy valioso, y que reconocemos que la labor que hace el Hospital Country 2000 de esforzarse en tener gente que esté al pie del cañón y que de alguna manera interactúa con nosotros, le garantiza una condición de bienestar. A los dos, Avi, muchas gracias por participar de un proyecto en el cual orientar a la población sobre temas de salud garantiza una condición de bienestar, y obviamente participar de proyectos como estos. Vamos a ir al espacio del glosario médico y continuamos en Torre Médica. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Muchas gracias al doctor Julio por dar pie justo a esta sección. Lo que quisieron decir, o vamos a buscar traducir justo gran parte de la terminología que se estuvo abordando el día de hoy en este interesante programa, como sucede cada semana, hablando sobre la farmacia clínica del Hospital Country 2000. Y me da mucho gusto saludar a Giovanna Tovar. Giovanna, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida nuevamente a esta tu sección, y por supuesto listos para empezar con la traducción de estos términos que, insisto, la intención de todo esto es que usted y nosotros estemos un poco más empapados de todo esto. El primer término es farmacia clínica. La farmacia clínica es ese espacio que debiera existir tanto en el ámbito público, es decir, en los hospitales, en los centros médicos, y que busca de alguna manera que los pacientes tengan o cuenten con los medicamentos adecuados a su enfermedad o patología. Después tenemos una prescripción, que esta es la indicación formal que se realiza por el profesional de la salud para evitar que use algún medicamento que no tenga, o en una dosis que no tenga que ser la correcta. Existen algunos medicamentos que se precisa o es necesario que se diluyan, o de repente escuchamos al médico decir es que tiene que diluir esto. ¿Qué es esto? Bueno, es utilizar propiamente cualquier medio a través de un líquido, es decir, utilizar líquido para poder tomarnos una pastilla, un polvo, etc. Después tenemos la farmacoterapia. Este es el área específica de la práctica en la farmacéutica que establece qué es seguro y qué es apropiado y además económico dentro del uso de medicamentos. Otro de los términos que se estuvieron trabajando justo este día tiene que ver con comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad nos referimos a que una sola persona, un solo paciente, tiene 2 o más enfermedades. Después tenemos las reacciones adversas, que estos son los efectos no deseados que provoca un medicamento o algún tratamiento específico que incluso puede poner en riesgo la vida del paciente. Otro de los términos que queremos traducir el día de hoy con usted es historia clínica, que no es otra cosa sino ese documento, ese escrito que cronológicamente narra o detalla las condiciones de salud de usted como paciente. Y finalmente tenemos la conciliación de medicamentos, que este es un proceso ya formal en el que se hace una comparación entre los medicamentos que ya utiliza el paciente durante su vida diaria y el que se va a dar como un nuevo tratamiento. Y esto pues va a evitar que haya una mala interacción entre estos o que exista algún error en el tratamiento.
Giovanna, muchísimas gracias, prácticamente llegando al final de esta sección y de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y recuerde que todos los fines de semana, por supuesto que tenemos todas las semanas, tenemos una cita en Torre Médica, su programa de especialidades. Hasta luego.